Isabela caminaba lentamente entre las sombras del rancho, con el peso del pasado arrastrando cada uno de sus pasos. La piel marcada por cicatrices invisibles, fruto de miradas llenas de reproche y soledad impuesta, parecía encerrar un abismo que nadie se atrevía a cruzar. En esa tierra agreste, donde el viento cortante se colaba por las rendijas de la vieja cabaña, un pacto forjado por necesidad y esperanza estaba a punto de sellar un destino tan incierto como sus propios sueños. Frente a ella, Nayan, un guerrero apache de mirada profunda y espíritu indomable, aguardaba con la tensión de quien sabe que ese acto cambiaría todo. El silencio que los envolvía estaba cargado de incertidumbre y promesas no dichas, mientras la frontera observaba, implacable y expectante. El horizonte se extendía árido y reseco, con tonalidades, ocres que parecían quemadas bajo el sol de justicia del desierto. Los cactus retorcidos y las piedras sueltas conformaban un paisaje hostil, bañado en el aroma seco de la tierra y la vegetación marchita. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que revoloteaban como fantasmas fugaces, y un silencio pesado, solo roto por el lejano aullido de un coyote, reforzaba la sensación de aislamiento. Ese lugar, desgarrado entre montañas y valles, era tanto refugio como prisión para quienes, como Isabela, habían sido rechazados y olvidados por la sociedad. La frontera no perdonaba flaquezas, y el peligro latente acechaba en cada rincón como una sombra que crecía sin descanso. Isabela mantenía la espalda erguida a pesar del cansancio que la consumía por dentro. Sus ojos revelaban el tormento de años haciendo frente a la soledad y al rechazo, pero también una chispa tenue de esperanza que se negaba a extinguirse. Frente a ella estaba Nayan, guardián callado de tradiciones ancestrales, un hombre que llevaba grabados en sus músculos y mirada el orgullo y el dolor de su pueblo. La dureza del desierto había templado su cuerpo, pero era la fortaleza interior lo que definía su espíritu. Ambos sostenían silenciosamente el peso de una unión improbable, un matrimonio que no buscaba el amor, sino la supervivencia y la promesa de un futuro donde las heridas pudieran, quizás, sanar. Aunque sus miradas evitaban encontrarse, la distancia era una línea invisible de respeto y desconfianza, mientras la tensión entre lo inevitable y lo deseado crecía a cada instante. El aire se tornaba denso con el peso del conflicto latente, un pacto matrimonial que desafiaba no solo sus propios temores, sino también el juicio severo de una sociedad que les negaba el derecho a elegir. Isabela, como mujer blanca marcada por la soledad y el ostracismo, y Nayan, un guerrero apache, cargaban con magulladuras profundas, herencias de prejuicios y heridas abiertas que complicaban aún más la unión. En ese momento, la ceremonia sencilla que los unía era también una declaración audaz que rompía con las barreras impuestas por el mundo blando y cruel que los rodeaba. La frontera, siempre vigilante y hostil, parecía cerrar el círculo alrededor de ellos, recordándoles que la aceptación era una batalla que apenas comenzaba. Mientras el sol caía lentamente hacia el ocaso, un grupo de vaqueros se mantenía oculto entre las sombras cercanas, sus ojos llenos de recelo y desprecio fijos en la pareja. Cada mirada lanzada desde la distancia era una daga invisible, un recordatorio silencioso de que la amenaza iba más allá de las dificultades personales. La segregación, la desconfianza y la intolerancia formaban un muro que se alzaba silencioso pero firme, amenazando con romper el frágil equilibrio que Isabela y Nayan trataban de construir. La ceremonia, aunque sencilla, se convertía en un escenario donde la tensión crecía, aumentando la incertidumbre sobre qué vendría después, mientras ambos luchaban por mantener la compostura
y la fortaleza interior ante la presión creciente. De repente, el grupo de vaqueros dio un paso al frente, sus botas levantando polvo en una marcha lenta y decidida, rompiendo la quietud que parecía contener la frontera misma. El corazón de Isabela latió con fuerza, mientras en los ojos de Nayan se encendía una llama de alerta y determinación. La tensión que hasta entonces había sido un susurro se tornó grito silencioso. La amenaza era tangible, cercana, lista para hacer estallar cualquier esperanza. En ese instante suspendido en el tiempo, la alianza que daban por sellada cobró un peso sobrehumano, una prueba de fuego, donde la desconfianza, el miedo y la fuerza interior se confrontaban directamente. El capítulo cerrado por ese momento no era un final, sino una invitación a continuar la travesía juntos, enfrentando la hostilidad con la tenacidad que solo quienes han renacido de la desesperanza pueden mostrar. Muchos compañeros de esta travesía que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos cuentan que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin avisar, antes que el próximo giro peligroso aparezca y una nueva vuelta se revele. Echa un vistazo rápido abajo y asegúrate de que sigues inscrito a nuestra banda para no perder el hilo de esta saga. No queremos que pierdas ninguna voz que resuena en este valle. Verifica tu inscripción ahora y únete a nuestra historia. La mañana despuntaba con un aire frío y cortante que atravesaba la piel como un cuchillo invisible. Isabela se había levantado antes del amanecer. Sus manos temblorosas, aún por el roce inesperado del guerrero apache la noche anterior. La convivencia forzada comenzaba a tallar grietas en la coraza que la soledad había construido a pulso. Sin embargo, la tensión seguía tan palpable como el silbido del viento entre las piedras. Nayan, que habitualmente mantenía un porte estoico, mostraba ahora destellos de suavidad que desconcertaban a Isabela. En sus pequeñas acciones, un gesto para acomodar el cobertor sobre sus hombros, una mirada retenida por un instante más de lo esperado, se filtraba una ternura callada. Ella por su parte luchaba por comprender estos signos, temerosa de ceder demasiado a un hombre marcado por un mundo que aún no lograba aceptar. La mañana transcurrió con la dificultad implícita de dos almas que intentan habitar un mismo espacio entre el rechazo social. Desde el porche del rancho, los vecinos lanzaban miradas cargadas de resentimiento y susurros afilados. Una mujer blanca con un apache se oía en murmullos apenas disimulados. Las palabras se clavaban como espinas en el orgullo de ambos, alimentando una atmósfera densa y silenciosamente hostil. En el interior, Isabela revisaba los restos de un desayuno modesto mientras Nayan afilaba una vieja cuchilla junto a la chimenea. El roce del metal contra la piedra era casi el único sonido que rompía la quietud. Ella, aferrándose a la independencia que le quedaba, evitaba todo contacto visual. La rutina parecía su único refugio para calmar la turbulencia escondida bajo la superficie. Pero el destino, implacable y sin advertencia, aceleró su curso con el estallido lejano de disparos. Un grupo de bandidos locales, conocidos por aprovechar cada oportunidad para sembrar caos en la frontera, irrumpió con violencia desmedida. El suelo tembló bajo sus botas y el aire se llenó de gritos y pólvora. Isabela y Nayan se miraron con la chispa instantánea de peligro. No había tiempo para dudas. Sin palabras, sus cuerpos se movieron en sincronía imperfecta, leyes no escritas del instinto que gobernaba el combate. Los disparos silbaban cerca, mientras los bandidos avanzaban. Decidido, confiados en que la frágil alianza que los unía no sería rival para su saña. Pero se equivocaban. Nayan, con la agilidad de un cazador,
tomó la delantera. Sus movimientos eran precisos y letales, cada acción cargada de la fuerza de generaciones que habían aprendido a sobrevivir a través de la lucha. Isabela, aunque sin entrenamiento, mostró una determinación feroz. Bajo la amenaza, su cuerpo recordó la fuerza de quien ha sobrevivido a la pérdida y al desprecio. Juntos, formaron un muro inexpugnable en medio del caos. En la refriega, la sombra de la frontera se hizo aún más amenazante. Polvo y sangre se mezclaban con la furia del sol, mientras los gritos de batalla rompían la tensión contenida de días enteros. El choque no solo era entre ellos y los bandidos, sino entre dos mundos que apenas se estaban conociendo. Isabela sintió las pulsaciones elevadas, la sangre caliente que le recordaba la vulnerabilidad, y al mismo tiempo, la incipiente esperanza que la mirada de Nayan había encendido en su interior. Cuando finalmente el último disparo resonó y el polvo comenzó a asentarse, la escena mostraba un campo de batalla improvisado. Algún que otro gemido escapaba de entre la maleza. Nayan retiró el sudor de su frente, observando con ojos alertas cada sombra en movimiento. Isabela, con el pecho agitado, apoyó la espalda contra la puerta del rancho, comprobando que no tenían heridas profundas, aunque la incertidumbre permanecía clavada como un puñal invisible. El sol, que comenzaba a ascender implacable, iluminó con dureza la brutal realidad. La hostilidad externa era una amenaza constante y la única forma de sobrevivir. A ella sería, ahora más que nunca, mantenerse unidos. La frialdad y el rechazo de sus comunidades ya no eran el único peligro. La violencia era una causa aún más acuciante para aprender a confiar plenamente el uno en el otro. Nayan se acercó, su rostro marcado por una expresión que, aunque contenida, dejaba entrever el respeto naciente hacia Isabela. En sus labios ninguna palabra, solo un gesto sutil, una invitación muda para enfrentar juntos lo que viniese. Isabela, consciente de la fragilidad de ese lazo incipiente, respiró hondo y asintió. Era un pacto renovado, sellado en medio de la sangre y el miedo. Mientras cerraban la puerta del rancho, el susurro angustiado del viento trajo consigo rumores de sombras que avanzaban por el horizonte. Los bandidos no habían sido sino el primer aviso. En la distancia, una bandada de cuervos se alzaba, atravesando el cielo gris con su vuelo inquietante. Isabela y Nayan se miraron, sabiendo que para sobrevivir necesitarían más que un pacto. Necesitaban formar una alianza a prueba de fuego. Justo en ese instante, un grito fragmentado llegó desde el corral. Un hombre corría hacia el rancho con el rostro desencajado y los ojos desorbitados. «Más hombres vienen, y esta vez no serán tan fáciles de ahuyentar». La amenaza, tan cercana como el latido acelerado en sus pechos, crecía sin pausa. El rancho, su hogar y cárcel, se convirtió en el epicentro de un nuevo desafío, uno que pondría a prueba la fuerza de ese pacto improbable y la tenue esperanza que lentamente comenzaba a arder en sus corazones. El combate no había acabado, apenas comenzaba, y así, con los gruñidos lejanos de la próxima tormenta aproximándose, Isabela y Nayan se preparaban para enfrentarse una vez más a la cruel frontera y a todo lo que ella representaba. La frágil alianza entre una mujer blanca y un guerrero apache pendía ahora de un hilo más fino que nunca, pero también más fuerte por las cicatrices recién abiertas. El ruido de cascos a lo lejos anunció que no solo bandidos,
se acercaban al rancho, sino que la frontera misma se desplomaba en un caos que llamaba a una lucha desesperada por la supervivencia. La sangre aún ardía en la piel de Isabela y Nayan, reflejo de las heridas recientes que ambos compartían, no solo físicas, sino también las que la frontera había grabado en sus almas. Juntos habían repelido el ataque, pero el peligro no había desaparecido, solo había mutado, más sutil y ominoso. Con el sol alto castigando sin misericordia, el rancho parecía un lugar frágil, a punto de derrumbarse bajo la presión invisible que se acumulaba. Mientras Isabela recogía los restos dispersos del polvo y la batalla, una sombra emergió desde el umbral del rancho. Taina, la hermana de Nayan, que no esperaba encontrar a la mujer blanca aún con vida, mucho menos unida a su hermano. Su mirada era una mezcla peligrosa de furia contenida y profunda desconfianza. Sin mediar palabra, se aproximó con pasos pesados, arrastrando el peso de años de prejuicios y miedos arraigados. ¿Crees que esto es suficiente para ganar mi confianza? Su voz era baja, casi un rugido contenida. No estás aquí solo por casualidad, Isabela. Esto es más grande que tú. ¿Qué, Nayan? Isabela clavó sus ojos en ella, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba con recuerdos no dichos. Su voz salía temblorosa pero decidida. No vine a pedir perdón ni tu aprobación. Solo quiero que entiendas que no soy la enemiga. A veces la fuerza nace del barro más oscuro. Taina estudió cada palabra, buscando un resquicio en la armadura que se negaba a romper. Pero el silencio que siguió fue tan pesado como los años de hostilidad que separaban a sus pueblos. Entonces, algo cambió en su semblante, un indicio de comprensión mezclado con dureza indómita, como si el tiempo no hubiera borrado, sino sembrado, más raíces de viejas heridas. Fue Isabela quien, levantando una mano hacia el horizonte polvoriento, comenzó a romper ese muro. «Déjame contarte lo que me trajo hasta aquí», dijo, sus ojos brillando con la mezcla amarga de dolor y esperanza. «Perdí a mi familia mucho antes de conocer este nombre, mucho antes de que el rechazo sellara mis días. Vivo con cicatrices invisibles que me enseñaron que en esta frontera la soledad puede ser peor que cualquier bala». Nayan se acercó, su voz profunda y pausada, aguantando el peso de recuerdos más antiguos que ese rancho. «Y yo he visto mi tribu desangrarse en silencios impuestos por guerras que nadie olvidó. La frontera no solo se mancha con pólvora, sino con la desolación de quienes intentaron proteger lo que amaban y perdieron. Entre ellos, un puente comenzaba a formarse, frágil pero palpable. La presencia de Taina, sin embargo, añadía una tensión tensa. Sus ojos vigilaban cada gesto, cada palabra, como si el pasado pudiera estallar en cualquier momento. Fue entonces cuando el viento cambió, trayendo consigo una alerta que congeló la esperanza emergente. Taina dio un paso adelante, con la voz cargada, esta vez de una advertencia urgente. «Viejos enemigos, no están muertos, han vuelto. Caminan en las sombras del valle, acechando la frontera como lobos hambrientos. No buscan solo la tierra, buscan quebrar la frágil alianza que ustedes dos representan». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza que hasta ahora había sido un murmullo distante se volvía concreta, palpable, casi tangible en la densidad del aire caliente. El rostro de Nayan se endureció, sus ojos arrojando destellos de furia mezclada con miedo. «No solo contra nosotros», murmuró, «sino contra el futuro que intentamos construir». El silencio que siguió
era casi sagrado. Cada uno sentía el peso. E una verdad incómoda. La tolerancia de sus propios pueblos era una frágil tela ante el vendaval de odios antiguos que renacían. Las heridas abiertas de la tribu, las cicatrices del rechazo social y la amenaza de una guerra silenciosa convergían en un punto inevitable. Isabela se llevó una mano al pecho, recordando la fragilidad de esa alianza naciente, pero también la fuerza que podía crecer desde allí. «Entonces no tenemos tiempo», dijo con voz firme. «No es solo nuestra lucha. Es la de todos los que quieren que esta frontera deje de ser un cementerio de almas rotas». Un rugido distante anunció el viento portador de noticias funestas, y Taina asintió, endureciendo su postura. Si queremos sobrevivir, será necesario vencer no solo a los enemigos que vienen, sino también a los fantasmas que llevamos dentro. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía reflejar la sangre vertida y la que aún estaba por derramarse. El rancho, que hasta entonces había sido refugio y prisión, ahora se convertía en el corazón de una batalla que trascendía lo físico y lo visible. Isabela y Nayan compartieron una mirada silenciosa, sellando un pacto renovado, no solo entre ellos, sino con un futuro incierto que los esperaba lleno de peligros y promesas. De pronto, el estruendo de cascos y voces lejanas rompió la pausa. Un mensajero exhausto llegó al rancho, jadeando con urgencia contagiosa. «Los antiguos enemigos no vienen solos», advirtió con gravedad. «Han reunido fuerzas. La sombra sobre la región no hará más que crecer». La mirada de Taina se tornó fija, cargada de decisión. Isabela sintió la presión del momento, el vértigo de un destino tejido con dolor y esperanza. El rancho ya no era solo su hogar, era la frontera misma, un campo de lucha donde el pacto matrimonial que habían sellado se enfrentaba a la prueba más cruel. Y mientras las sombras se extendían, con la llegada de una noche que prometía tormenta, Isabela y Nayan se preparaban para resistir lo que sabía que sería solo el comienzo de una guerra mucho más profunda. La tensión se había instalado en el rancho como un huésped implacable, perforando el aire con susurros de peligro inminente. Isabela sintió cada latido de su corazón desbocado, un tambor insistente que retumbaba contra el silencio que apenas les permitía respirar. Apenas había cerrado la puerta tras él. Mensajero, cuando la sombra alargada del ocaso se transformó en amenaza tangible. Bandidos hostiles, financiados por manos invisibles que se beneficiaban del odio enquistado en aquella frontera, convergían para deshacer todo lo que Isabela y Nayan aún intentaban construir. El camino hacia ellos ardía bajo las botas que pisaban con determinación, y en el horizonte, la silueta corpulenta de un hombre blanco se erguía con autoridad. Su rostro, marcado por años de codicia y prejuicio, reflejaba con dureza la visión cerrada que los tiempos y las tierras habían forjado. Se llamaba Graves, un líder sin escrúpulos que escondía sus manos manchadas bajo un barniz de respeto, financiando y alentando a los forajidos para que mantuvieran el orden desigual a su favor. Isabela lo vio desde la penumbra del porche, su sombra proyectándose amenazante sobre el suelo agrietado. Graves no hizo un ademán de bienvenida. Su voz, fría y calculadora, rompió el leve murmullo que sostenía la noche. «No es sabio mantener viva esta unión», dijo con una precisión cortante. «El statu quo no puede ser alterado por alianzas que solo siembran discordia. Aquí, usted, señora, y usted, Apache, no son más que una amenaza para la paz que sostengo». Nayan emergió del interior con un paso firme, los ojos encendidos por una mezcla de furia contenida y serenidad ancestral.
Con una voz profunda y sin titubeos, replicó: «Tu orden no es paz, es miedo disfrazado de control. Nuestra unión es una prueba de lo que es posible, no una amenaza». Graves sonrió, enarcando una ceja con desprecio. «Lo que ustedes llaman esperanza, yo lo llamo desafío. Y desafío se paga caro en estas tierras». La atmósfera se cargaba de una electricidad invisible, el aire espesándose con cada palabra que caía como piedras de un muro que intentaban levantar contra ellos. Isabela sintió como la rabia y el miedo se arremolinaban en su interior, mientras contemplaba al hombre que personificaba la hostilidad miles de veces susurrada en la espalda de cada mirada ajena. En ese momento, Taina apareció junto a Nayan. Su sombra se adosó a la pared, con la tensión de quien sabe que esa conversación marcaba una nueva línea en el campo de batalla invisible que libraban. Su voz, áspera y cargada con años de verdades no dichas, intervino. Graves no es solo un hombre, es un símbolo de todo lo que queremos superar. Mantengan su guardia alta, la conspiración va más allá de esta noche. Isabela apretó las manos, luchando para no dejar que la desesperación la dominara. El vínculo que unía a ella y Nayan estaba sembrado en terreno áspero, pero cada momento de resistencia lo fortalecía. Sin embargo, la sombra de Graves y su ejército de forajidos era una amenaza constante, alimentada por el veneno del odio y la intolerancia. Mientras la luna se alzaba, oscura y testigo silencioso, Isabela rompió el espacio en silencio con un susurro cargado de convicción. «No permitiremos que nos separen. Nuestra lucha es la de todos los que creen en algo más allá del miedo». Pero la noche, implacable, tenía un último suspiro para ella. Al regresar al interior, encontró encima de la mesa un pergamino antiguo, las letras trazadas con una tinta que parecía marchita por el paso del tiempo, pero llena de una amenaza inconfundible. Su pulso se aceleró con cada palabra leída, un mensaje que hablaba de abismos y castigos, un aviso oscuro que no solo provenía de enemigos visibles, sino de sombras aún más antiguas. «Renuncia a Nayan, o la sangre que corre en tus venas será la que pague el precio». El frío recorrió su espalda como un filo invisible. La amenaza implicaba no solo castigo para ella, sino para quienes la apoyaban en la frontera en guerra contra el prejuicio y la violencia. El mensaje era un veneno que buscaba romper la esperanza que había nacido en ese pacto poco común. En la penumbra, Nayan apareció a su lado, sus ojos buscando los de ella con una determinación férrea, sin necesidad de palabras. Comprendieron que la lucha no era solo externa, sino también interna. La frontera se había convertido en un campo donde cada sueño de unión se enfrentaba a monstruos que emergían tanto de la tierra como de las sombras ancestrales. Isabela enrolló el papel con firmeza, sintiendo el peso de lo que simbolizaba aquella amenaza. La voluntad de renunciar no estaba en su corazón ni en el de Nayan. Había llegado el momento de enfrentarlo todo, de desafiar tanto los prejuicios que querían separarlos como las fuerzas ocultas que anhelaban verlos rotos. El viento aulló entre las grietas de la puerta, como un lamento que mezclaba temor y desafío. La batalla verdadera apenas comenzaba, y con ella la prueba más dura de ese pacto forjado, no solo con tinta y papel, sino con sangre y esperanza. Y en la oscuridad que precedía a la tormenta, cada mirada compartida entre Isabela y Nayan era un juramento silencioso. No retrocederían. La frontera podía ser una cárcel, un campo de guerra o un cementerio de almas. Pero mientras permanecieran juntos, también sería un lugar donde la esperanza renacería, indómita e imparable. El sol apenas comenzaba a trepar en el horizonte cuando Isabela soltó un suspiro que parecía arrastrar todo el peso de su alma.
Frente a ella, la silueta del campamento de Nayan se dibujaba entre la neblina matinal, una mezcla de raíces, pieles tensas y madera vieja que respiraba la historia de su pueblo. Había tomado la decisión, enfrentaría sus fantasmas, aquellos que le habían arrebatado la esencia de la esperanza y dejado cicatrices casi tan profundas como las de su cuerpo. Sus pasos eran firmes, pero en su interior una tormenta contenida luchaba contra la determinación. Saludar a aquellos que una vez la habían rechazado no sería fácil ni seguro. El rumor de su alianza con el guerrero apache había corrido rápido entre los suyos, y no todos la recibían con brazos abiertos. Pero el miedo a la soledad era menos aterrador que la posibilidad de resignarse a vivir en un exilio perpetuo. Al entrar en el campamento, el aire se volvió denso, cargado de miradas recelosas y murmullos apenas disimulados. Isabela vio a mujeres y hombres que la observaban con un filo invisible, una mezcla entre curiosidad y rechazo. Recordó cada rechazo sufrido en su pasado, cada susurro detrás de su espalda, pero no retrocedió. Cada encuentro era una batalla interna entre él, deseo de ser vista como alguien más que la mujer blanca y el temor a ser una intrusa permanente. Mientras caminaba entre los toldos y el olor a humo y tierra fresca, vio a Taina, la hermana de Nayan, cruzarse en su camino con la dureza habitual que siempre la había puesto en guardia. Sin embargo, esta vez hubo algo diferente en sus ojos, una chispa emergente, casi imperceptible, como si la eterna vigilancia empezara a ceder ante pequeños indicios de cambio. Isabela alzó la voz con una seguridad temblorosa pero ardiente de reto. «Sé que no he sido bienvenida, y tal vez nunca lo sea del todo», dijo, mirando fijamente a Taina, «pero no vine aquí para ser juzgada. Vine para luchar por lo que nos une, no para resucitar lo que nos separa». Taina la contempló en silencio, dejando que las palabras calaran en esa armadura construida por años de rencor. Un silencio que parecía pesar más que cualquier reproche se extendió entre ellas, permitiendo que un puente frágil comenzara a formarse. Al día siguiente, mientras Isabela trataba de tejer lazos con los miembros del campamento, Nayan se preparaba para lo más difícil, volver a su tribu, a ese corazón que aún guardaba heridas no cicatrizadas, y pedir ayuda. El guerrero sabía que para que su alianza sobreviviera, debía enfrentar no solo el rechazo externo, sino las sombras internas que amenazaban con fragmentar la confianza que buscaban construir. El regreso al campamento no fue un paso pacífico. Viejas heridas sangraban bajo la superficie de saludos formales y miradas esquivas. Algunos líderes tribales recordaban las heridas abiertas de guerras pasadas, la sangre derramada de sus ancestros, y veían el pacto como una amenaza, no una esperanza. Nayan, con la calma de quien ha aprendido la paciencia en medio del caos, habló en palabras meditados que resonaron en la plaza. «Esta unión no es un símbolo de debilidad ni de desobediencia», declaró. «Es una oportunidad para sanar las cicatrices que aún sangran en nosotros. Les pido que consideren no solo la tradición, sino la vida que deseamos construir». Sus palabras fueron recibidas con murmullos y miradas divididas. La resistencia era palpable, arraigada en recuerdos que no se borraban con facilidad. Taina se mantuvo cerca, vigilante y fría, cargando la postura de quien no quiere ceder, pero dejando entrever que observaba los cambios sutiles que empezaban a reconfigurar el paisaje de sus corazones. Mientras la convivencia se consolidaba, algo siniestro surgió de las sombras del campamento. Una noche, el silencio fue roto por susurros y pasos furtivos. Un traidor, desconocido al principio, comenzó a divulgar el pacto matrimonial, arrojando leña al fuego de las disputas internas.
El rumor se esparció como pólvora. La unión de Isabela y Nayan era un insulto para algunos, un peligro máximo para otros. Los bandos se formaban bajo miradas desconfiadas y palabras cuchilladas por el resentimiento. La tensión en el campamento creció hasta volverse palpable, una tormenta que amenazaba con quebrar los lazos más débiles. Isabela, que ya había enfrentado el rechazo en su mundo, sintió cómo las grietas se abrían una vez más, ahora en un territorio donde había buscado refugio. Nayan, por su parte, comprendía que la batalla que libraban no era solo con los enemigos externos, sino con fantasmas internos que peleaban por mantener el statu quo. No podemos permitir que ellos fracturen lo que hemos construido, susurró a Isabela en una noche sin luna. Nuestra unión es más que un acuerdo, es la esperanza que debemos proteger. La pareja supo que la nueva crisis exigiría toda su fortaleza, mucho más que una simple declaración. Mientras el viento agitaba las banderas y los ecos de las discusiones recorrían el campamento, la amenaza del traidor abría una grieta peligrosa en el corazón del pacto. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, un grito desgarrador rompió la calma precaria. La noticia llegó como un balde de agua helada. «Han descubierto el pacto», exclamó un joven mensajero que irrumpió en la plaza con el rostro pálido. «Los enemigos están al tanto, y la cuenta regresiva para el desastre ha comenzado». El campamento quedó en un silencio roto solo por el latido acelerado de todos los corazones presentes. Las sombras crecían alrededor, y la frontera con toda su dureza y misterio parecía cerrar un círculo implacable. Isabela y Nayan se miraron, conscientes de que esa noche era la antesala de una prueba mucho más cruel. El destino, caprichoso y severo, no les otorgaba tregua. En medio del murmullo creciente y las preparaciones apresuradas, la pareja selló un pacto aún más profundo con una mirada. Juntos enfrentarían la tormenta que se avecinaba, aun cuando las sombras internas y externas trataran de desgarrar la frágil esperanza que acababan de descubrir. Y así, cuando los primeros rayos de la aurora comenzaron a romper la penumbra, el campamento entero respiró con la tensión contenida de un guerrero que sabe que la batalla definitiva está a punto de comenzar. La tensión en el campamento había escalado hasta niveles que ninguno de sus moradores podía ignorar. El eco de voces bajas se mezclaba con el crepitar del fuego y el susurro del viento entre las pieles tensas de las tiendas. En este aire denso, la presencia de Isabela era una de las más desafiantes. La llamaban con miradas cortantes y colmillos ocultos, y la retaban sin pronunciar palabra. Al caer el crepúsculo, una serie de discusiones comenzaron a agitar los corazones y las mentes de los miembros de la tribu. Algunos hablaban con resentimiento, otros con miedo, y unos pocos con esperanza tímida. Pero un núcleo duro de voces insistía en que Isabela no debía continuar allí. «Es una extraña», murmuraban con la dureza de quien se aferra a tradiciones inquebrantables. «No pertenece aquí». La furia contenida de aquellos que rechazaban la unión se volvió palpable. Durante una reunión en la plaza central, los hombres y mujeres que odiaban el pacto se manifestaron abiertamente, reclamando la expulsión de Isabela para preservar la pureza del clan y evitar desgracias. Un debate áspero se desató, mientras Nayan lograba imponer cierta calma con palabras serenas pero firmes. No obstante, la tensión crecía como una tormenta invisible que amenazaba con estallar en cualquier momento. Por otro lado, la noticia había viajado veloz por las tierras blancas cercanas. Los rumores del pacto matrimonial cruzaban rancho tras rancho, sombrero tras sombrero,
como viento seco de sequía que arrasaba sin aviso. La desconfianza crecía, y la opinión pública minoritaria que apoyaba la alianza luchaba contra una oleada hostil que no perdonaba la transgresión del orden tácito. Nayan sabía que debía convocar a quienes creían en su unión para formar un frente sólido. En la intimidad del rancho, recordó las palabras compartidas con Isabela, aquel fuego recién encendido de esperanza y valor que él mismo había sentido crecer. Su voz, baja y cargada de convicción, resonó en la pequeña habitación. No podemos permitir que las disputas internas destruyan lo que hemos empezado. Este pacto no es solo nuestro, es el símbolo de un futuro distinto. Isabela, con el rostro iluminado por la luz tenue, asintió con decisión, pese al agotamiento que llevaba en el alma. Su fuerza era ahora el ancla para ambos, la garantía de que resistirían juntos. Los días que siguieron estuvieron marcados por un esfuerzo conjunto. Isabela enfrentaba a quienes la miraban con desprecio, no con palabras vacías, sino con hechos implacables. La mujer que había sido señalada como una intrusa demostró su valentía y compromiso. Ayudó a sanar pequeñas heridas, compartió historias que acariciaban las esperanzas taciturnas de algunos, y poco a poco sorprendió a muchos con una fortaleza inesperada. En cada gesto, en cada silencio comprendido, tejía lazos invisibles que desafiaban los prejuicios más arraigados. Nayan, por su parte, actuaba como puente y escudo entre dos mundos. Mediaba con calma entre los ancianos y jóvenes, buscando que la razón prevaleciera sobre el miedo. Su presencia firme y serena era un faro en medio de la tormenta, una declaración silenciosa de que el amor que compartían no era una debilidad, sino un acto de resistencia. Sin embargo, esa precaria calma se quebró súbitamente una noche sin luna. La oscuridad que envolvía el campamento se tornó densa, con el sonido lejano de cascos y el retumbar sordo de pasos armados. Una emboscada cuidadosamente organizada irrumpió en la quietud. Sobresaltados, los habitantes despertaron al estruendo de disparos y gritos entre los árboles cercanos. Fue un ataque despiadado, dirigido no solo a la tribu, sino a la esperanza que encarnaban Isabela y Nayan. Los enemigos, ocultos en las sombras, buscaban crear el caos que desgarrara la frágil alianza. El campamento se convirtió en un campo de batalla abrupto y brutal, donde la tierra temblaba bajo la violencia desatada. Isabela no dudó ni un instante. Su vestido manchado de polvo y sangre, su mirada, encendida por la determinación, la convirtió en un guerrero inesperado para muchos. Junto a Nayan, lucharon hombro a hombro, protegiendo a sus gentes y desafiando el destino que con saña trataba de separarlos. El rugido del combate era también el rugido de una alianza que se negaba a romperse. Taina, siempre vigilante, tomó la cabeza de las defensas tribales con una ferocidad que combinaba temple y coraje. Aún con la furia en los ojos, había en su gesto la aceptación tácita de que esta batalla era también por el futuro que ellos no eligieron, pero ahora debían construir. El polvo levantado por la refriega se mezclaba con el sudor y el olor acre de la pólvora. Cada disparo, cada grito, cada caída pesaba con el sentido de una guerra que trascendía el plano físico. La batalla era el choque de dos eras y la demostración visceral de que la frontera guardaba en su entraña la cruel prueba que el amor, la esperanza y la unión debían superar. Cuando el ruido amainó y la noche volvió a su oscura calma, el campamento quedó marcado por la ausencia y la tensión contenida de lo que aún estaba por venir. Sobre los rostros agotados, una promesa silenciosa se reflejaba en los ojos de Isabela y Nayan. Desde la espesura cercana, el sonido de cascos resonó con más fuerza,
y no traía alivio, sino una amenaza que apretaba el pecho y sin invitación se filtraba en cada rincón. Refuerzos enemigos se acercaban, con fuerza y resolución, acechando sin pausa. El rancho, corazón y fortaleza de su alianza, se preparaba para la lucha, más desesperada que hasta entonces había afrontado. La emboscada había terminado, pero el eco de los disparos aún retumbaba en el aire áspero de la frontera. Los cuerpos agitados por la adrenalina y el miedo se habían unido en defensa común, formando un muro improvisado contra la violencia inminente. Isabela, Nayan, Taina y los pocos aliados que quedaban habían combatido como uno solo, enfrentando el caos que buscaba quebrar su alianza imposible. La noche cubría el campamento con su manto oscuro y punzante, pero en medio del silencio posterior a la tormenta surgió una verdad incontestable. El verdadero enemigo no era solo aquel que se ocultaba tras las balas, sino la sombra más profunda que deseaba avivar el odio para sembrar discordia y dominación. El odio, viejo y venenoso, había alimentado la emboscada y ya comenzaba a extender sus raíces entre las grietas aún abiertas de la frontera. Isabela, con la respiración aún agitada, sintió el peso de todo lo que había atravesado. Sus manos temblaban levemente, no por el cansancio físico, sino por los miedos que se negaban a morir del todo. El calor intenso del desierto parecía arder también en sus pensamientos, mientras sus ojos, acostumbrados a tanto rechazo, encontraban un refugio en la presencia firme y silenciosa de Nayan. El guerrero apache se mantenía cerca, vigilante y protector, como un faro en medio de la oscuridad que aún lo cercaba. Los destellos de lucha en sus ojos se mezclaban con una ternura contenida, ese brillo que había comenzado a revelarse sutilmente en días pasados y que ahora se hacía innegable. La batalla reciente había erosionado lentamente las barreras que ambos habían edificado con cautela en torno a sus corazones. Taina, siempre alerta, observaba cada movimiento, cada sombra que se deslizaba entre las carpas. Aunque su postura seguía firme y a salvo de cualquier concesión evidente, en su mirada se escondía un rastro de respeto recién nacido, quizá forzado en el calor del combate y la certeza de que, para sobrevivir, no había vuelta atrás en la alianza. No es solo un ataque, musitó Taina, su voz grave quebrando el silencio. Es una declaración. Quieren que tiemble esta alianza, que caigamos divididos, manchados por la desconfianza. Isabela apretó los dientes, dejando que esa verdad se hundiera en su pecho como una estaca. Sabía que la guerra que vivían no sería solo de disparos y espadas, sino de voluntad y perseverancia. Miró hacia las estrellas que apenas lograban trazar su presencia detrás de una tenue capa de nubes. En esa inmensidad encontró una pequeña chispa de esperanza. Cuando luchamos unidos, respondió con voz firme, acercándose a Nayan, podemos derribar incluso la sombra más oscura. No podemos permitir que el odio controle nuestro destino. Nayan asintió, su mano cubriendo la de ella, por un instante breve, pero cálido. En esa conexión silenciosa residía la fuerza que los años de soledad y heridas no habían logrado destruir. Es hora de que lo sepan, dijo el guerrero con autoridad. No somos el enemigo. Somos la esperanza que no podrán apagar. El campamento entero comenzó a reorganizarse, sus habitantes moviéndose con la urgencia de quienes saben que la tormenta se aproxima y que la frontera no perdona debilidades. Arcos se tensaron, cuchillos fueron afilados y miradas de fuego surgieron en rostros ahora decididos a resistir.
No había lugar para dudas. La protección de ese pacto matrimonial, más que un símbolo personal, se había convertido en la resistencia misma contra la oscuridad, que amenazaba con engullirlos. Sin embargo, una sombra mayor se acercaba rápidamente. Desde la lejanía, el sonido inconfundible de cascos sobre la tierra seca rompió las noches tranquilas con una promesa funesta. Era un anuncio brutal que nunca traía salvación, solo desesperación. Isabela se volvió hacia Nayan, los ojos abiertos como pozos de determinación y miedo. Taina apretó la mandíbula. Sus sentidos acostumbrados a la frontera se afilaron hasta lo insoportable. «Refuerzos enemigos», susurró Taina. «Más hombres y más poder. No vienen a dialogar, sino a arrasar». La pareja compartió una mirada. Pesada, consciente de que la batalla por su gente, su unión y su futuro apenas comenzaba a cobrar la dimensión más peligrosa. El rancho, que había sido testigo de miedo, esperanza y el renacer de un vínculo improbable, ahora les reclamaba ser bastión y fortaleza, un reducto defensivo donde se definirá si esa esperanza renace o se extingue en el polvo de la frontera. Y mientras el horizonte se teñía de un rojo profundo, como un presagio de sangre, los cascos resonaban más cerca, cada latido marcando el pulso de una retirada desesperada hacia un terreno que, si bien frío y austero, sería clave para plantar cara a la tormenta que se avecinaba. El refugio austero se alzaba entre las montañas como un suspiro suspendido en el tiempo, un santuario de tierra y piedra, donde la fatiga y la incertidumbre se mezclaban con la determinación de resistir. Adentro el aire estaba cargado con el aroma seco del polvo antiguo y el leve humo de una pequeña fogata. Mientras Isabela y Nayan se sentaban frente a un rústico mapa desgastado, delineando silenciosamente los posibles movimientos de sus enemigos. Los músculos tatuados por la lucha de Nayan se tensaban con cada trazo, su mirada profunda navegando entre la geografía áspera del territorio. Isabela, aún llevando la piel marcada por la última confrontación, observaba con atención, tratando de absorber no solo la información geográfica, sino la sabiduría detrás de cada señal. La penumbra apenas necesitaba palabras para reflejar la gravedad del momento. Taina caminaba junto a los pocos aliados reticentes que quedaban, sus pasos firmes resonando sobre la tierra seca. En el rostro curtido se dibujaba una mezcla de vigilancia y cuidado, como quien sabe que cada movimiento puede desatar una tormenta. Sus palabras eran precisas, destinadas a despertar la confianza perdida en aquellos que dudaban del pacto matrimonial, esa alianza que había renacido desde las cenizas de la soledad y la desconfianza. Este pacto es más que dos nombres en un papel, decía, mientras recorría el campamento. Es la esperanza que sostiene lo que queremos preservar. Sin esa unión, estaremos condenados a repetir los errores del pasado. Las miradas que antes evitaban el encuentro, ahora se posaban con un brillo nuevo. Algunos asumían que no había tiempo para ser débiles. Otros aún resistían, aferrados a un miedo ancestral. Pero en cada grupo, Taina encontraba un gesto, una palabra que rozaba el alma, un puente, construido con paciencia y dolor. Mientras tanto, dentro del refugio, Isabela y Nayan se enfrentaban a sus dudas internas, esas sombras silenciosas que erosionaban sus convicciones más profundas. Isabela cerró los ojos, dejando que su respiración se armonizara con el crepitar bajo la fogata. La imagen del rancho, la ceremonia de la unión
y el rostro agotado de Taina la invadían con fuerza. «¿Y si no soy suficiente?», susurró, con la voz quebrada por el miedo a perder todo. Nayan tomó sus manos con firmeza, transmitiendo sin palabras que esa fuerza que buscaban no era una carga individual, sino un lazo tejido con cada desafío superado. «No estás sola», respondió con esa calma que solo la experiencia puede otorgar. «Juntos somos más que la suma de nuestros miedos». Un leve ruido desde la entrada provocó que ambos alzaran la vista. Taina avanzó con cautela, reuniéndose con ellos para compartir las últimas noticias. El campamento había logrado avances en la organización, pero algunos todavía dudaban. Los aliados eran pocos y el agotamiento hacía mella en el ánimo general. La noche se estiró, cubierta por la oscuridad más densa que parecía querer engullir cualquier atisbo de esperanza. Las conversaciones se tornaron susurros. Las miradas se entrecruzaban con el peso de lo inminente, y cada sombra parecía esconder un secreto o un peligro. El tiempo se medía en latidos, con la certeza de que cada segundo los acercaba a la inevitable confrontación. Isabela se levantó, impulsada por una mezcla de nervios y resolución. Caminó hacia la pequeña ventana enrejada, observando el vasto territorio que respiraba bajo la luna. Allí, donde antaño solo había vacío y miedo, empezaba a germinar una semilla silenciosa, la posibilidad de un mañana distinto. «Debemos creer», dijo para sí misma, con la voz temblorosa pero decidida. «Lo que somos, lo que representamos, puede cambiar este lugar, no solo para nosotros, sino para todos». Nayan se unió a ella, y en un breve instante compartieron un silencio que contenía más que 1000 palabras. Era una promesa silenciosa, un compromiso profundo que trascendía la alianza forjada por necesidad. Entonces el crujido inesperado de pasos alertó a todos. Taina dio un paso rápido hacia la puerta, mientras Isabela y Nayan intercambiaban una mirada cargada de alarma. Afuera, la oscuridad estaba viva con un eco ominoso. Desde lejos, pero con fuerza creciente, se oyeron cascos que resonaban sobre la tierra seca y quebrada. El corazón se les aceleró. Las figuras que se recortaban en el horizonte bajo el destello gris del amanecer eran incontestables. Refuerzos enemigos que avanzaban con determinación, portadores de una amenaza renovada y brutal. Taina se giró, apretando los puños con una fuerza contenida que encendía el aire. «Han llegado más hombres», dijo casi con un rugido. «No vinieron para conversar ni para negociar. Vienen a arrasar». Isabela y Nayan se prepararon para lo que sabían sería la batalla más desesperada de sus vidas. El austero refugio se convirtió en un bastión improvisado, el escenario donde se decidiría si el pacto matrimonial que unía sus destinos resistiría a la prueba del odio y la violencia. Afuera, los cascos resonaban, apurando sus pasos hacia la contienda inminente. La frontera, que había sido cárcel y santuario, se abría, ahora como un campo de guerra, donde solo la esperanza indómita podría hacer sombra a la tormenta que se abatía. Y en ese instante, Isabela supo que la vida de todos pendía de un hilo tan fino como la fe que aún mantenían viva en sus corazones. Los cascos se acercaban inexorables, marcando el pulso acelerado de una retirada urgente hacia un terreno defensivo, frío y austero, donde se libraría la confrontación definitiva. La noche pesaba como un sudario sobre el refugio austero, mientras los cascos resonaban con furia creciente en la tierra seca. La amenaza era inminente y clara. Isabela sentía el pulso firme de Nayan junto a ella, un bastión seguro frente a la tormenta que se avecinaba. Sus manos entrelazadas transmitían más que apoyo, llevaban el poder de años de lucha. Es confianza rota y un pacto sellado con sangre y esperanza.
Esta alianza es nuestro legado, susurró Nayan, su voz tan firme como el desierto que los rodeaba. Isabela asintió, sintiendo cómo esa certeza disipaba, aunque sea por un instante, las dudas que solían atenazarle el alma. Afueras del refugio, Taina organizaba a los pocos aliados leales, redoblando su vigor. Cada palabra dirigida a ellos era un llamado a la redención colectiva, a la resistencia frente a la sombra que buscaba dividirlos. No somos fragmentos separados de un mundo roto. Somos el todo que nace de nuestra unión, proclamaba, cubriendo con el escudo de su fuerza a los que todavía dudaban. Los caballos azotaban el suelo con estrépito, y las figuras enemigas ya comenzaban a delinearse en la penumbra. No había espacio para tibiezas, solo para la urgencia de defender lo que ellos definían más que un pacto, una promesa inquebrantable. El primer choque fue brutal. El aire vibraba con el silbido de flechas, quejas y órdenes en lenguas variadas. Isabela, con el rostro ensangrentado por el polvo y la determinación, luchaba con la ferocidad de quien defiende no solo su vida, sino un futuro que hace poco aún parecía imposible. Nayan, a su lado, desplegaba la sabiduría de los suyos, moviéndose con la precisión de un guerrero nacido para proteger lo sagrado. Taina, entre la refriega, mantenía la línea firme. Sus ojos reflejaban el peso de la batalla y la convicción de que cada vida salvada era una victoria para un mañana diferente. La violencia era cruda, pero la esperanza ardía con superior intensidad. Hubo momentos en que la oscuridad pareció tan densa que el aliento se volvió corto, pero cada vez que Isabela caía, Nayan la levantaba, y cuando Nayan flaqueaba, ella le devolvía la fuerza con una mirada y un gesto cargados de un juramento silencioso. No los separaría nada ni nadie. La batalla terminó con un silencio abrupto, un suspiro contenido que reflejaba tanto el agotamiento como la promesa de victoria. La sangre derramada recordaba el precio, pero también la tenacidad de quienes habían decidido no rendirse jamás. Mientras la luna comenzaba su descenso, las comunidades dispersas, una tras otra, desafiaron el miedo y el prejuicio para acercarse a aquel refugio. El liderazgo respetado de ambas culturas empezó a hablar en voz alta y clara. Guardianes ancestrales y ancianos blancos reconocieron lo inevitable. El futuro no podía construirse sobre muros de odio. En una ceremonia sin pompa, pero llena de significado, se pronunciaron palabras de aceptación. Taina, con una mirada que ya no llevaba hostilidad, sino respeto sincero, tomó la mano de Isabela. Fue un gesto pequeño, pero gigante en su simbología, una bienvenida auténtica a un lugar en esa familia extendida. Isabela sintió cómo una oleada de alivio y gratitud rebosaba en su pecho. No era la mujer rota que una vez fue, sino la que había sabido transformar cicatrices en puentes. Nayan le ofreció una sonrisa tenue, llena de promesas renacidas. Por fin, la frontera parecía abrirse un espacio para el amor y la esperanza. El acto matrimonial, que en un principio fue una alianza de conveniencia, se había convertido en símbolo de resistencia, unidad y renacimiento. Al amanecer, Isabela y Nayan salieron al horizonte, sus siluetas fundidas con la inmensidad de las tierras abiertas y la promesa de un nuevo día. La carcajada distante de los coyotes y el sol emergiendo pintaron un escenario en el que la oscuridad retrocedía, y con ella los fantasmas del odio y la exclusión. Mientras caminaban hombro con hombro, la mirada de ambos reflejaba no solo la incertidumbre del camino por delante,
sino la fuerza invencible de quien sabe que el verdadero hogar se construye con coraje compartido. La historia de Isabela y Nayan terminaba, en aquel instante, con el brillo de una esperanza renovada, un testamento silencioso de que la frontera, aunque herida, podía renacer. Y que el amor, aun en sus formas más inesperadas y desafiantes, tenía la fuerza para transformar el mundo que los rodeaba.